capítulo 3. Gloria al Señor. Libro de Hebreos, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo del capítulo 3, el verso 16 en adelante. Hebreos capítulo 3, verso 16. Dice así: ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos una vez más estar delante de ti. Rogamos que tu bendición abunde en nuestras vidas más y más, Señor, más de tu presencia, más de la luz de tu palabra, Señor, más de tu gracia en nosotros. Vaya todo creciendo en nuestra vida, Señor. Crezcamos, Señor, en conocimiento y en gracia delante de ti y delante de los hombres. Tu gracia abundante tome nuestros corazones y nuestras mentes, y en esta noche nos des tu bendición desde lo alto. Bendice a los niños, los jóvenes, los ancianos, los hermanos y las hermanas. En esta noche venga tu palabra, llene nuestro corazón, se abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender más de ti. Padre, tu gracia nos envuelva. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y de estos versos bíblicos que hemos leído, finaliza el 19 diciendo: y vimos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y nosotros hablamos una vez que la incredulidad es un pecado que nadie lo ve, ni nadie lo juzga y no se dan cuenta. Todo miran: el adulterio, la fornicación, el robo, lo que dijo él, un montón de cosas. Pero ¿quién se da cuenta del pecado de la incredulidad? Porque el pecado de la incredulidad justamente no le permite pasar a otro lugar. Por eso hemos estado viendo en cuanto a lo que Jesús dijo de los intérpretes de la ley. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque quitaron la llave de la ciencia. Y ustedes mismos no entran, y a los que entraban se lo impiden, no dejan que entre. Ellos no entraron, y como ellos no entraron, no quieren que ninguno entre. Ellos no entendieron, y como no entendieron, no quieren que ninguno entienda. Entonces, ¿qué los llevó a eso? Justamente, hermano, la incredulidad, que es falta de fe. Por eso hablamos en la revelación de su palabra, cómo Jesús revelaba lo que a ellos le faltaba: la justicia, la misericordia y la fe. Entonces hemos estado viendo cómo es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo alguien va a agradar a Dios cuando no cree en Él? Y era el problema justamente que tenían los intérpretes de la ley. Ellos crecieron en medio de la palabra, crecieron sabiendo que tenían que obedecer, que tenían que hacer, le enseñaron así: esto sí, esto no, aquello es bueno, aquello es malo. Entonces se criaron en una manera de malo y de bueno, y lo que se olvidaron es de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios y de la fe en Dios. Entonces, hermano, su religión se tornó como una forma obligada, transmitida por los padres, de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer, y no había fe dentro del corazón de ellos para creer en Dios. Porque ¿quién dio la ley? Dios. Entonces, ¿a dónde estaban apuntando sus ojos? No en Dios,
en lo que la ley decía, en la letra. Entonces, corrieron por la letra, se olvidaron del espíritu. ¿Y qué es lo que le faltó? Le faltó fe. Fe para creer en todo lo que Dios decía. Le faltó fe. Por eso es que Jesús dijo así: ay de vosotros, intérprete de la ley, porque ustedes no tienen fe, no creen a lo que el Espíritu dice a la iglesia, inducen a otros que ellos tampoco creen y dicen: no, eso no es así, está equivocado, ese pastor está equivocado, Jesús está equivocado, no, ese es un hijo del diablo, no es así, no le crean. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Que una cosa es que una persona se equivoque, erre, él se equivoca, él erra para sí. Y otra cosa es cuando lleva a otro a su error. Eso ya es grave delante de los ojos del Señor, porque induce a otro que crean, hermano, como él cree, en incredulidad a lo que Dios dice y a la enseñanza que proviene del Señor. Entonces lo va a escuchar siempre decir: no, está equivocado, eso no es tan así, no. Así actuaban justamente, hermano, los intérpretes de la ley. Ellos, al no creer, entonces no se podían apoderar, porque hay cosas que se apoderan por medio de la fe. Nosotros hemos estado viendo cómo es que en el libro de Hebreos decía: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que por ella alcanzaron buen testimonio. Y luego dice: por la fe nosotros entendemos. Entonces, ¿por qué camino nosotros entramos? Nosotros entramos por el camino de la fe. ¿Y cuál es el camino que ellos no tenían, los intérpretes de la ley? El camino de la fe. Ellos habían aprendido lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, entonces era como un reglamento. Hay que hacer esto, no hay que hacer otro, hay que hacer sí o no. Hace esto que dice que no hay que hacer, entonces merece castigo, lo castigamos, lo azotamos, le hacemos esto. Entonces miraban, hermano, como preceptos, como si fuesen preceptos humanos, poniendo a Dios a un costado, olvidados ya de Dios, sino la ley, lo que la ley dice. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a ellos? Le faltaba fe, que es lo que Jesús manifestó. Ustedes piden diezmo, den el diezmo, y resulta que ustedes se olvidan de lo más importante que de la ley, la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la fe. Entonces, si le falta la fe, le falta todo. Si le falta la fe, le falta todo. Mire hasta aquel punto llegó la religión judía, hermano, a ser una forma natural de vida, que entre los propios judíos estaba dividido en aquellos que creían en la existencia después de la muerte y en aquellos que creían que no había nada detrás de la muerte, en aquellos que creían que había ángeles y en aquellos que no creían que habían ángeles. Y eso estaban metidos en los judíos. Entonces nosotros miramos, así que uno cree una cosa y otro no cree. ¿Qué es lo que le faltaba? Lo que Jesús dijo: fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que saber que hay Dios, tiene que creerle a Dios, y no solo creerle, sino creer que Él es galardonador de aquellos que le sirven. Es decir, que todos aquellos que sirven al Señor tienen recompensa. Hay una recompensa. Jesús dijo así, que no hay uno solo que dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos que no tenga su recompensa. Van a tener todas las recompensas que tienen que tener. Dios es un Dios que recompensa lo bueno. Entonces, nosotros, hermanos, hemos estado viendo justamente el problema de los intérpretes de la ley. Y de ahí el valor que tiene que tener para nosotros lo que Dios metió dentro de nosotros. Porque Dios metió dentro de nosotros lo que no había en ellos. Ellos tenían la ley. La Biblia dice: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, se sabían los textos de memoria. Es más, se colgaban filacteria, es decir, textos bíblicos, hermano, en sus vestimentas, se ataban acá mandamientos y en la frente, como para no olvidarse, pero de lo que ellos se habían olvidado era de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios y de lo más importante, la fe, de creerle a Dios lo que Él dice. No lo que yo pienso, lo que dice Dios, lo que dice Dios. Alguien una vez dijo así: ¿no dice la Biblia no matarás? Sí, dijo el que le escuchaba. La Biblia dice no matarás.
¿Y por qué Dios mandó a matar, que entre a tal lugar y que mate chicos, mate grande, mate? Si Él dice que no matará, ¿y por qué lo mandó a matar y que maten a todos? Entonces el que le escuchaba le dijo, ¿y quién dijo no matarás? Dios. ¿Y quién dijo que vaya y mate? Dios. Y entonces, Él es Dios. No puedo yo encerrar a Dios en una palabra. No, acá dice así, y acá dice así, y acá dice así. Yo no puedo querer encerrar a Dios y atar a Dios con la palabra de Dios. No lo puedo. Él es Dios. Él da la vida y Él quita la vida. No es que Él hace como yo quiero, soy yo el que tengo que hacer como Él quiere. Era el problema justamente, hermano, de los intérpretes de la ley. ¿A quién le resistían los intérpretes de la ley? Los que sobre la cátedra de Moisés se sentaban, los que andaban con las escrituras bajo el brazo. ¿A quién le resistían? A Dios. ¿Y cómo decían que servían a Dios y le resistían a Dios? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Que ellos decían que servían a Dios, pero decían, no, este por Belcebú echa fuera a los demonios. ¿Y quién estaba en Cristo? ¿No estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo? Estaba Dios. Entonces, ¿a quién le resistían? Le resistían a aquel que decían que le servían. ¿Y cómo es eso? Por eso dijimos, es una paradoja. Es decir, cómo dice una cosa y cómo hacen otra. Como aquel que dice, no tengo que fumar porque el cigarrillo es malo, y saca un cigarrillo, lo prende y se pone a fumar y dice, no, sí, yo no tengo que fumar. ¿Y cómo es? Dice que no tiene que fumar y está fumando. Dice que no tiene que hacer una cosa y la hace. Entonces, como una paradoja, es decir, una cosa, hermano, que se contradice una cosa con la otra. Dice con la boca una cosa y con los hechos hace otra. Dice que sirve a Dios, que es temeroso a Dios, pero no le cree a Dios. ¿En qué quedamos al final? Por eso, cuando vino Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cuando vino el Señor a su templo y se manifestó, los que andaban con la Biblia bajo el brazo, ¿cómo es que no creían a lo que Dios decía? ¿Sabe cuánto no creen a lo que Dios dice y andan con la Biblia bajo el brazo? ¿Sabe cuánto que no creen a lo que el Espíritu habla y dice a la congregación? Pero ellos se saben textos bíblicos y un montón de, hermanos, de salmos y un montón de porciones, pero cuando habla Dios ellos no le creen. Entonces, ¿en qué creen? Ellos creen en lo que ellos piensan, en lo que ellos se suponen y en cómo a ellos piensan que tienen que ser las cosas. Pero ¿y qué de lo que Dios dice? Quieren encerrar a Dios en sus pensamientos y dicen, no, porque acá es así, no, y acá es así, y no, y acá, y ahí se quedan entrelazados, se quedan frenados, se quedan atascados en sus propios pensamientos y en sus propias ideas sin discernir la palabra del Señor. Se atascan en su lugar, piensan que no, es como yo digo, no importa lo que dice el Espíritu, es como yo digo. Por eso decimos, aquellos que tienen la mala costumbre de decir, no es tan así, no hay que servir a Dios, pero no es tan así, no hay que ser tan profundo, no hay que pensar, no es tan así. Bueno, eso es lo que hacían los intérpretes de la ley. ¿A quiénes resistían con la ley? A Jesús. ¿Y quién era Jesús? Es Dios sobre todas las cosas. Así que le estaban resistiendo al mismo Dios que ellos decían que servían. Por eso es que nosotros hablamos del valor de la fe, de lo que Dios puso dentro de nosotros. Dios puso una fe dentro de nosotros para que nosotros creamos a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. La fe nos lleva a creer en las Escrituras, en la palabra escrita en tinta y en papel. Pero eso no es todo, porque la letra, hermano, es muerta, no tiene vida, necesita el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios que da vida mediante la palabra de Dios a los que creen. Una mente humana toma con su mente humana las Escrituras y encierra todas las cosas en las Escrituras con su mente humana.
entonces tropieza con la verdad. ¿Con quién tropezaron los judíos? Tropezaron con la piedra de ángulo, tropezaron con aquel que era el principal, el soporte de toda la estructura que tenía que venir, soportaron con aquel que era la vida, soportaron, hermano, y resistieron a aquel que venía a salvarlo, vino por ellos y ellos no lo quisieron, porque según ellos tenían razón y no dieron lugar para la salvación de sus almas. Por eso Jesús dijo, yo me iré y vosotros en vuestros pecados van a morir. Nosotros creemos en Dios, en vuestros pecados van a morir. Nosotros somos hijos de Abraham, sé que son descendientes de Abraham, pero Abraham no hizo lo que ustedes hicieron. Abraham creía todo lo que Dios le dijo. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no se puso a decirle, no, a mí me tiene que mostrar a dónde voy, yo tengo que saber. No, él creía. Dios le dijo que salía y salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba, creyendo que Dios lo iba a llevar a un buen lugar. Le creía a Dios. No creía lo que veía. Dios le decía y él le creía. Esa es la fe que nos lleva a nosotros a creer todo lo que Dios dice, a pesar que veamos todo lo opuesto, escuchemos lo opuesto, sintamos lo opuesto. Nosotros tenemos una fe, la fe de los escogidos de Dios, que nos lleva a creerle a Dios todo lo que Él dice. ¿Por qué fracasó Israel? No pudo entrar en la tierra prometida. Salió creyéndole a Dios, yendo al monte de Sinaí. En el monte de Sinaí recibieron mandamientos y ahí nomás ya un poco se torcieron. Mientras Moisés estaba hablando con Dios un mes, abajo dijeron el pueblo a Aarón, haznos dioses que nos lleve, porque este Moisés que nos trajo hasta acá no sabemos qué pasó. Haznos Dios. Y a Aarón ahí nomás pidió los zarcillos, los anillos, los joyeles, los fundió, hizo un becerro y dijo, aquí están tus dioses. Y se pusieron todos contentos. Y la Biblia dice que cuando bajó Moisés viendo el becerro, quebró las tablas. Dios tuvo misericordia de ellos, Dios los quiso consumir, y a no ser que Moisés se puso en el medio y dijo, Señor, no lo consuma, dijo Dios, te pondré en un pueblo mejor. Señor, ¿qué van a decir aquellos que lo vieron creer, que lo vieron avanzar? ¿Qué van a decir? Van a decir que tú no lo pudiste meter, tan misericordia. Dios tuvo misericordia, le dio otra oportunidad a Israel, le dio otra oportunidad. Israel salió del monte de Sinaí para ir a entrar a la tierra prometida. Los hizo cruzar el desierto, un lugar de sol abrasador, hizo, hermano, con su nube sombra sobre de ellos. El desierto en la noche, un lugar de frío extremo, de muerte, le dio calor, una llama, una nube de fuego arriba, hermano, que los ayudaba. Un desierto donde no hay nada que comer, le dio maná, pan del cielo, le dio a comer, hizo que caiga en la noche como un rocío y a la mañana era como unos panecillos, algo para comer. Y ellos dijeron maná, que significa ¿qué es esto? De ahí quedó el nombre de maná. Le dio a comer pan en el desierto. Los llevó hasta el lugar donde tenían que entrar y estando en la puerta para entrar a la tierra prometida, fallaron por incredulidad. No le creyeron a Dios. Llegaron hasta ahí, llegaron hasta un punto, mire qué triste, después de tanto trayecto, después de tanto sufrimiento, de tanta ida, de tanto viaje, que cuando llegue al punto de entrar a la tierra de la bendición, justamente falle porque le falta fe. ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Por eso nosotros leímos acá en 3:16 de Hebreo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Habiendo oído, escucharon, así que Dios le dijo que era la tierra para ellos, fluía leche y miel, Dios se la iba a dar, habían escuchado la palabra de Dios, lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice que lo provocaron. ¿Cómo lo provocaron? No creyendo lo que Dios dice, es una provocación. Cuando alguien dice, no, eso no es tan así, no, eso no es así, está provocando a Dios.
Está provocando, está resistiendo a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Nosotros, hermano, hablamos de una dirección, es decir, que Dios nos está llevando a nosotros hacia un lugar, y el lugar, hermano, hacia donde Él nos lleva es un lugar de excelencia y nos va llevando mediante la palabra del Señor. Es decir, nos está dando una dirección a nuestra vida, por dónde tenemos que ir. Y si nosotros resistimos justamente a la dirección, hermano, que Dios nos está dando, entonces estamos como provocando a Dios. Porque Él dice, tenemos que ir para allá. Esto es así, y el provocador dice, no es tan así. No hay que tomar tan a pecho. No, está equivocado. No es así, no es así. Así dice el provocador, no es así. Es decir, provoca a Dios. A mí no me provoca, no provoca a los hermanos. Está provocando a Dios, le puede provocar a un hombre, pero ¿quién podrá escapar de la mano de Dios cuando se lo provoca? Piense, provocar a un hombre es una cosa, a una mujer es una cosa, pero provocarlo a Dios, pensando que le va a ganar, que va a salir teniendo razón, mire, mejor baje la cabeza, acepte lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y camine con Dios. Y camine con los que van caminando con Dios. No va a ser como aquel Semei que dice que cuando David iba caminando hacia un lugar, lo cruzó por el camino y agarró piedra y empezó a tirarle a David. Empezó a tirarle piedra y empezó a decirle, Dios te ha dado el castigo que tú merecías, Dios te lo ha dado, bien hecho Dios, y le tiraba piedra. Y los que estaban con él decían, no me deja que pase y le corte la cabeza. Y dijo David, no, déjelo, quizá Dios permite que haga esto, y por lo que está haciendo nosotros recibimos bendición. Déjelo, vamos, sigamos. Caminemos con el pueblo de Dios, no tiremos piedra como Semei, porque no le fue bien a él, y a David sí le fue bien. Entonces nosotros leímos, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Le provocaron? ¿Semei le provocaba? Sí, ¿cómo? Tirando piedra. ¿Y qué es tirar piedra? Hablar mal, decir cosas feas. Es tirar piedra. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cuál era el pecado? No creerle a Dios. ¿Cuál era el pecado? Resistirle a Dios. Dios le dijo, pasan y posean la tierra prometida. Y ellos dijeron, no, ya fuimos a ver, tierra de gigante, ahí hay lugares donde uno se mete y se muere. No, para esto nos trajo Dios. Ve, resistieron, provocaron a Dios, pecaron en contra de Dios, por un pecado que nadie lo nota y nadie lo ve. Todo, mira, adulterio, fornicación, robo, malas palabras y toda esa cosa, todo. Pero ¿quién ve el pecado de la incredulidad? De aquel que no le cree a lo que dice Dios. Nadie lo puede percibir, nadie se da cuenta, sin embargo, opera. Por eso dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, ¿qué los llevó a desobedecer a Dios? La incredulidad. ¿Por qué la persona hace lo malo? Porque no le cree a lo que Dios dice. Al no creerle a lo que Dios dice, entonces él sigue su rumbo. A pesar que escucha lo que Dios dice, él sigue su rumbo. Porque es incrédulo, porque no le cree a Dios. Entonces, como no le cree, él piensa que lo que dice, lo que habla y lo que hace está bien. Y él sigue su rumbo sin darse cuenta hacia dónde va su camino, sin Dios. Yo tengo a Dios. Así decían los fariseos también. Somos hijos de Abraham. ¿Cómo que seréis libres? Nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Qué? ¿Se olvidaron de la esclavitud en Egipto esto? Nunca fuimos esclavos de nadie, dijeron. Jesús fue más allá. No fue a la esclavitud de Egipto. Fue a la esclavitud del pecado.
del pecado, de los que no creen, que no quieren salir de su mala situación sin darse cuenta que sus caminos son caminos de muerte y que van descendiendo al Seol, al infierno, se van desviando hacia, hermano, lo malo. Entonces dice así, ¿con quién estuvo? Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Por eso es que Dios lo hizo retroceder. No pudieron avanzar más. Llegaron hasta un punto y ahí, por causa de la incredulidad, no pudieron avanzar más. ¿Sabe qué hicieron? Daban vuelta en el desierto nada más. Daban vuelta en el desierto. No pudieron avanzar. ¿Qué es lo que le impedía avanzar y crecer? La incredulidad. Llegaron a un punto, a un crecimiento, a un entendimiento. Pero cuando llegó el momento de hacer un paso más allá, mediante la fe, creyéndole a Dios, le creyeron más a su sentido, a su entendimiento, a lo que ellos pensaban que a lo que Dios decía. Y en lugar de tomar la dirección de Dios, vamos, el Señor está con nosotros, lo vamos a comer como pan. No, ellos se dejaron guiar por sus pensamientos. Nosotros somos como langosta a la par de ellos y vamos a morir todo en aquel lugar. Se dejaron llevar por su propio corazón y su propia idea los llevó a no poder avanzar, quedarse hasta donde llegaron. Llegaron hasta ahí, salieron de esclavitud, caminaron por el desierto, llegaron a la puerta, pero no entraron. A partir de ahí no pudieron avanzar y dieron vuelta. Qué terrible, ¿no? Que alguien llegue hasta un punto y no pueda seguir más. Y empieza a dar vuelta y siempre lo mismo y da vuelta. No puede avanzar más, no puede avanzar más. ¿Y qué es lo que le pasó a Israel? ¿Por qué no podía avanzar? La incredulidad. No le creyeron a Dios. No solo que no le creyeron, hicieron enojar a Dios. Lo provocaron. En su provocación se encendió el enojo del Señor. Y cuando se encendió el enojo del Señor, dijo, bueno, ahora que vuelvan para atrás y entren a dar vuelta en el desierto. ¿Qué los llevó a eso? La incredulidad. El no creerle al Señor lo que Él decía. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 4, verso 1, Hebreos capítulo 4, verso 1, dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. ¿Qué es lo que le faltó? Fe. ¿Qué es lo que dice, hermano, el apóstol? Temamos, no sea cosa que nosotros también nos pase lo mismo. No sea cosa que también nosotros no alcancemos las cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Temamos. No sea cosa que en lugar de seguir adelante rumbo a la perfección, lleguemos a un punto y entremos a dar vuelta y no podamos crecer más y no podamos entender. Y de repente empieza a nublarse nuestros ojos y empecemos a dejar de ver. Y de repente nuestros oídos empiecen a cerrarse y dejemos de escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia, y después escuchemos la voz del Señor como algo muy lejano, casi muy lejano, casi, hermano, que no se escucha, muy lejos. Temamos, dice el apóstol, temamos, no sea cosa que permaneciendo la promesa nosotros de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca que no lo alcanzaron, que entran a dar a vuelta en el desierto. Entonces parece como que están y en realidad no están en otro lado. Parece como que quieren servir a Dios, parece la apariencia, parece como que son siervos de Dios, la apariencia, pero están dando vuelta en el desierto. ¿Qué los llevó a eso? La incredulidad, no creer a Dios lo que Él dice. Por eso nosotros hablamos, Dios nosotros nos da una dirección en la iglesia. No, hermano, no en todo lado hay una dirección. La palabra de Dios está en todo lado. La palabra de Dios la tiene el almacenero, el verdulero, el carnicero. Va y compra una Biblia y tiene la palabra de Dios. Pero no es cuestión de tener solo la palabra de Dios, es
escrita, sino es cuestión de oír lo que el Espíritu habla. Y dice a la iglesia, dándole una dirección. Por eso dijimos, podemos nosotros quedarnos en la casa y decir, no, pero yo estoy en casa, yo leo la Biblia, yo canto, yo alabo a Dios, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Podríamos nosotros justificarnos de esa manera y caer en el error de los incrédulos. Por eso dijimos, ¿qué es lo que da en la iglesia? La dirección hacia dónde nosotros tenemos que ir. Entonces, mire cómo Dios abre nuestro sentido para que nosotros no seamos incrédulos a la dirección de Dios, a lo que el Espíritu habla a la iglesia. No somos incrédulos a la palabra escrita, a la dirección. No cree a la dirección, entonces después va a entrar a dar vuelta en el desierto, como los que están afuera, están dando vuelta en las mismas cosas. Usted se encuentra con un hermano que se apartó hace un montón de años y habla con él y habla cosas viejas, no tiene una renovación del entendimiento ni va adelante rumbo a la perfección porque da vuelta en el mismo lado. Eso estando afuera, y de los que están adentro que no le creen a Dios siguen dando vuelta siempre en el mismo lado. No pueden avanzar, no pueden entender lo que el Espíritu habla a la iglesia, entonces no pueden hablar. ¿Cómo van a hablar lo que no entienden? Entonces, cuando se reúnen, en lugar de hablar de la palabra, lo que Dios viene diciendo, cómo Dios nos va llevando, entonces hablan cualquier otra cosa, cualquier otro tema, para cualquier otro lado. Quieren ir en lugar de ir a donde el Espíritu lo está llevando. ¿Por qué? Porque no entienden. ¿Y qué le faltó? Fe para creer que es el Espíritu de Dios que está hablando y direccionando a la congregación. Por eso no pueden hablar de ello. Que es una de las cosas que hay que mantener en los grupos, es justamente darle la dirección que Dios nos va llevando en las cosas que hablamos, en las cosas que conversamos en los grupos. Lo que vamos a conversar entonces va a ser siempre referente a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y seguimos impulsando la dirección que Dios a nosotros nos da. No vamos a cualquier lado. Vamos a un lugar específico. No nos lleva Dios, hermano, a la deriva. Vamos con un rumbo fijo. Vamos con rumbo. Tenemos rumbo. Por eso es que el escritor de Hebreos dice en 3:12, mirá, hermano, que no haya ninguno de vosotros en vosotros corazón malo de incredulidad, de no creer a lo que Dios está hablando en la iglesia, en la congregación. Mirá, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, antes, ayúdense cuando vean que alguno medio se está quedando y medio se está como revelando, que a mí me parece que no es así. No, plántense en firme. No, hermano, no es así. Usted está equivocado. Acuérdese lo que habló el Espíritu en la iglesia. Dijo así. Y esto es así. No, pero a mí, no, hermano, no erre. Porque sin darse cuenta, se va a apartar del Dios vivo. Sin darse cuenta. Mire, entonces cada uno ayuda a su hermano para que cuando viene la incredulidad y quiere operar, no puede hacerlo porque está rodeado de hombres de fe que le creen a Dios lo que Dios dice. Entonces, rodeado de hombres de fe, no puede arrastrar a nadie. Entonces tiene que caer postrado a los pies del Señor y sus pensamientos ser llevado cautivo a Cristo, a lo que dice el Señor. Por eso dice, mirá, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortado, porque apartarse, apartarse de la iglesia, no, puede estar en la iglesia y puede estar apartado de Dios, de la dirección, de lo que Dios dice, está en desacuerdo, está apartado de Dios, no como está apartado si venga a la iglesia. Sí, puede estar en la iglesia, pero separado de Dios, porque no le cree a Dios. ¿Dónde estaban los fariseos? ¿No estaban en el templo? Estaban en el templo. ¿Dónde estaban los intérpretes de la ley? ¿No estaban en el templo? Estaban en el templo. Sin embargo, estaban apartados de Dios. Cuando vino Dios a su templo, ellos no le creyeron. Entonces, ¿qué tan cerca estaban de Dios? Bastante lejos. Bastante lejos. Temamos, pues, mirá, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortado, está diciendo, ayúdense.
No deje que la incredulidad lo convenza. Ayúdenlo a creer lo que dice Dios, lo que habla Dios a través de su palabra. Ayúdenlo a creer, exhortaos los unos a los otros. Entre tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el engaño del pecado? ¿Qué es lo que hace la incredulidad? Lo lleva a separarse, lo lleva a desechar la palabra de Dios. Pero está rodado de hombres de fe que le acercan la palabra de Dios para que él no caiga en el error de los incrédulos, para que el hermano no se equivoque, no erre, para que no sea engañado por el pecado, para que no se aparte de Dios. Porque el que se aparta de la dirección de Dios, se aparta de Dios, porque Dios está llevando. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que retengamos, que creamos firme hasta el fin como creímos en un principio. Entonces, ¿cómo creímos en un principio? Que era palabra de Dios, lo que el Señor hablaba en la iglesia. ¿Y cómo tenemos que creer hasta el final? Que es palabra de Dios lo que el Señor habla en la iglesia. Retener firme hasta el fin. Y de ahí ayudarnos unos a otros para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso es que nosotros tenemos que agradecer a Dios por lo que Él puso en nosotros. Puso la fe, nos dio oído para oír, oímos la palabra y la palabra de Dios produjo en nosotros fe. Una fe, la fe de los escogidos de Dios que nos lleva a alcanzar todas las promesas. Ha puesto en nosotros su palabra. Y Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, porque la palabra de Dios nos va llevando. Nos golpea, pero nosotros nos ponemos de pie y seguimos alabando al Señor y seguimos al Cordero por donde quiera que vaya. A causa de la fe que Dios puso en nosotros para que sigamos adelante en la perfección. Así que, hermanos amados, no desmayemos, alentémonos uno a los otros y no permitamos que el engaño del pecado endurezca a alguno, sino ayudémoslo para que se perfeccione según el Espíritu de verdad. Amén, hermano. Nos ponemos de pie entonces para orar delante del Señor. Dios nos ha llamado a un camino de fe y debemos creer todo lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Y el Espíritu habla mediante la palabra escrita, mediante letra y papel. La palabra de Dios escrita levanta el Espíritu esa palabra y nos da vida, porque la vida está en el Espíritu del Señor. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por este camino de fe que nos diste. Gracias, Señor, porque pusiste fe en nuestro corazón para creer a todo lo que tú nos mandas y nos ordena. Muchas gracias, Señor. Crezca en nosotros la fe. Seamos fortalecidos en el poder de tu fuerza y seamos nosotros, Señor, aquellos que ayude a nuestros hermanos a permanecer en la verdad. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor. Al que está sentado en su trono, cuyos ojos los contemplan hoy, a ese Dios invisible, todo alabar. Al quien amo sin haberle visto, y sigo las pisadas, era él a quien yo sigo,
quiero alabar al que está sentado en su trono.